Me llamo Orlov. Fui el primer hombre en ver el rostro de la traición cósmica y, según los registros oficiales que ahora se pudren en algún sótano de la Lubyanka, nunca existí. El vacío no es silencioso. Es una prensa que utiliza el metal de la nave para hablarte directamente al cráneo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la señal se estabilizara. En la órbita de transferencia de Hohmann, el tiempo pierde su textura terrestre y se vuelve viscoso. El pitido de telemetría, ese latido de baquelita y transistores que nos unía a Moscú, se quebró. 3 pulsos cortos, pausa, 2 largos, luego una ausencia que dolía. Centro de control, aquí Ares 2, dije, y mi voz me llegó con un retardo imposible, deformada por un medio que no figura en ningún manual de telecomunicaciones. Tenemos una armonía no dialéctica saturando el canal principal. Repito, el canal está saturado por una frecuencia que no pertenece al espectro. No hubo respuesta, solo el ruido. No era estática. Era una vibración sorda que se sentía en el esternón, una frecuencia tan baja que hacía temblar los indicadores analógicos como si alguien los golpeara desde el otro lado del panel. Mis cuerdas vocales, al intentar hablar, empezaron a emitir un zumbido de precisión matemática que no era mío. ¿La oyes?, preguntó Kuznetsov desde el módulo de navegación. Su tono No es solar, susurró él, con la vista fija en un radar que mostraba un espacio absoluto y vacío. Viene de delante. Algo está emitiendo desde una posición fija, como si nos estuviera esperando en este punto del espacio desde el inicio de los tiempos. Sentí una presión brutal detrás de los ojos. Miré por el visor frontal, el negro absoluto de siempre, pero tuve la certeza física de que algo se estaba alineando su geometría con la nuestra. No se acercaba, simplemente coincidía. La primera noche tras la interferencia, el horror administrativo superó al cósmico. «Estuviste hablando», me dijo Kuznetsov al despertar. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban sobre su cuaderno de bitácora. «Imposible», repliqué. «Te escuché por el intercomunicador. Decías coordenadas que no están en nuestros planes de vuelo. Eran series mumédicas que se repetían con una variación de fase exacta cada 88 segundos. Revisé los registros de la nave. No había activaciones de voz. El sistema de soporte vital mantenía los 19 grados de rigor, pero yo sentía un frío que nacía del centro de mis vértebras. Tenía miedo de informar al centro de control. En la URSS, una percepción errónea de la realidad era el primer paso hacia una purga por inestabilidad ideológica. Kuznetsov empezó a dibujar. Al principio creí que eran cálculos de navegación, pero cuando hojeé su cuaderno mientras él dormía, vi estructuras que me helaron la sangre. Fractales perfectos, líneas que se ramificaban en geometrías idénticas a escalas cada vez menores. Eran demasiado precisos para una mano humana en microgravedad. Parecían impresos por una lógica que no conocía la fatiga. «No recuerdo haber hecho esto», dijo él cuando le pregunté, con una indiferencia que me aterró más que cualquier grito. El día 32, el sistema de reciclaje falló, y las pastillas estimulantes experimentales se convirtieron en nuestro único sustento.
En ese estado de vigilia química, la realidad empezó a optimizarse. Una noche vi a Kuznetsov flotando frente a la escotilla de observación. Marte era ya una esfera roja y apagada en el visor, un cadáver colgado en la nada. «Escucho», susurró sin mirarme. «Desde aquí se oye mejor». No se refería a la radio, se refería a la propia estructura del casco vibrando contra su cráneo. Me acerqué al visor y vi algo que no figuraba en mis reportes. Las estrellas afuera ya no formaban las constelaciones de mi infancia. Se habían alineado, desplazándose sutilmente para formar la misma curva fractal que Kuznetsov estaba dibujando en su cuaderno. El universo se estaba rediseñando para nosotros. O peor aún, nosotros nos estábamos rediseñando para encajar en él. Entramos en la órbita marciana el 7 de mayo de 1963. El cálculo fue de una precisión quirúrgica, casi antinatural. Pero al mirar por el visor, el horror no fue lo que encontramos, sino lo que nos faltaba. Marte apareció como una esfera muerta, un objeto suspendido en el vacío que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Confirmación de captura orbital», informé al centro de control, pero mi voz sonaba como si estuviera leyendo mi propio obituario. Kuznetsov no respondió. Estaba inclinado sobre la consola, con los dedos suspendidos sobre los controles, temblando. «Nikolai», dije. «Estoy viendo algo», respondió él sin mirarme. «Las cámaras no están activas todavía». «No hablo de las cámaras». Cuando activé el sistema de alta resolución, la realidad se fragmentó. No eran formas naturales. Las líneas en el hemisferio ecuatorial eran demasiado rectas, demasiado coherentes para ser producto de la erosión o el azar. Eran torres. Torres dispuestas en patrones regulares, conectadas por trazos rectilíneos que se extendían kilómetros, proyectando sombras que desafiaban la posición del sol. Sentí que el estómago se me contraía. No era gravedad, era la comprensión de que estábamos invadiendo una propiedad privada. Transmití las coordenadas al centro de control. El silencio de Moscú duró 2 horas completas. Cuando Korolyov respondió, su voz no era la de un científico, sino la de un carcelero. «Continúen, registren todo, prepárense para el descenso». No hubo asombro, solo la frialdad de quien ya sabía que el secreto de Estado era más grande que el mundo mismo. El tercer día, el sensor de movimiento se activó. Algo se movía abajo, un objeto pequeño, siguiendo trayectorias rectas, deteniéndose y reanudando la marcha con un ritmo mecánico. «No está explorando», susurró Kuznetsov. «Está recorriendo algo que ya conoce». El módulo de descenso se separó el 12 de mayo. El aterrizaje fue impecable, pero al asentarse el polvo rojo, la vibración no cesó. El suelo transmitía una resonancia propia, un latido que subía por las botas y se instalaba en la base del cráneo. Bajamos por la escotilla 1 hora después. El viento no silbaba, modulaba. Entre el crujido de mi traje presurizado, juraría haber oído intenciones, no palabras, sino vectores de pensamiento que golpeaban el casco. «¿Oyes eso?», preguntó Kuznetsov. «Es el viento», mentí, temiendo más al reporte oficial que a la anomalía. «El viento no repite patrones fonéticos», replicó él, y su voz ya no era humana, estaba cargada de la misma frecuencia que la señal. Llegamos a la primera torre. El material no era piedra, tenía una textura orgánica, como si hubiera crecido en capas de datos solidificados. Al tocarla, sentí un latido tan lento
que escapaba a cualquier escala biológica. Dentro, las paredes estaban cubiertas de mapas fractales. No eran para ser leídos, sino para ser sincronizados. La geometría se ajustaba a nuestra percepción, reconfigurándose mientras la mirábamos. En el centro, un dispositivo metálico negro nos esperaba. Cuando sus anillos empezaron a girar, un mapa estelar apareció suspendido en el aire, mostrando constelaciones que la humanidad no descubriría hasta décadas después. Kuznetsov cayó de rodillas. «Nos vieron antes de que naciéramos», dijo. «Nos estaban esperando». Esa noche, dentro del módulo, escuchamos algo caminando alrededor del casco. No eran pasos, era el sonido de la lógica buscando una entrada. Kuznetsov me miró al amanecer con una claridad aterradora. «Orlov», dijo, «si regresamos, esto no se queda aquí». El despegue desde la superficie marciana fue técnicamente impecable, según los registros oficiales. Pero la perfección es, en sí misma, una señal de alarma. Los motores de ascenso se encendieron sin demora, y mientras las torres de geometría imposible se alejaban en el visor, los sensores de la nave empezaron a fallar en cascada. No eran fallos catastróficos, sino incoherencias. El giroscopio indicaba una rotación que yo no estaba ejecutando, y el ordenador de a bordo gastaba combustible para compensar una desviación que no existía en el espacio físico. «Estamos saliendo bien», dije, tratando de anclarme a la normalidad del informe. Kuznetsov no respondió. Estaba pegado al visor lateral, con el casco empañado por una respiración rápida e irregular. «La sombra», susurró, «no coincide». Miré. La sombra del módulo sobre el polvo rojo se movía con un retardo imposible, como si perteneciera a otro objeto, a una geometría que no era la nuestra. Intenté llamarlo error de paralaje, pero Nikolai sabía la verdad. Era un retraso de referencia, igual que la señal. Al acoplarnos con la nave principal, el puerto de atraque tardó 6 segundos exactos en reconocernos, como si dudara de nuestra identidad. Una vez dentro, iniciamos la descontaminación. Todo parecía limpio, excepto Kuznetsov. El escáner mostró una anomalía térmica en su región occipital. No era una inflamación, era una variación de patrón. Informé al centro de control que era estrés. Necesitaba que fuera algo humano, algo que el partido pudiera entender. Pero cuando encendimos el motor para el viaje de regreso, el silencio que nos siguió desde Marte era absoluto y hambriento. El primer mes de regreso fue un simulacro de paz, hasta que encontré el cuaderno de nuevo. Estaba en el compartimento de trabajo de Kuznetsov, y sus páginas ya no tenían dibujos torpes, eran exactitudes. Los símbolos de las torres estaban reproducidos con una fidelidad que ningún recuerdo consciente podía explicar. «No los dibujo», me dijo él con voz plana. «Aparecen». Poco después, el ordenador principal empezó a ejecutar comandos por su cuenta. Ocurrió mientras Kuznetsov dormía. La pantalla mostraba diagramas que no correspondían a ninguna arquitectura humana. Relaciones, campos superpuestos, trayectorias que no se medían en espacio, sino en algo más abstracto. A partir de ahí, Nikolai cambió. Se volvió eficiente, anticipaba fallos antes de que ocurrieran y ajustaba parámetros sin consultar los manuales. «Es lógico», decía, «siempre estuvo ahí». Yo dejé de mirar su cuaderno.
Cada vez que lo hacía sentía una presión en el cráneo, como si mi mente estuviera intentando adoptar una forma que no le correspondía. En el tercer mes, empezó a hablar en susurros sincronizados con el pitido de la telemetría. Nos desviamos, me dijo una noche. Muy poco, pero es suficiente. Nuestra trayectoria es correcta, insistí. Para la Tierra, sí. No entendí sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Mucho más tarde. El día que Kuznetsov desapareció, no hubo alarmas. Ninguna sirena rompió el silencio opresivo de la cabina. El sistema no detectó pánico, ni forcejeo, ni fallo estructural previo. Simplemente ya no estaba. Me desperté con el pitido de telemetría, ese latido constante que era lo único que me recordaba mi humanidad. Llamé a Nikolai para el cambio de turno, pero solo obtuve el vacío como respuesta. Su litera estaba vacía, las correas sueltas y su cuaderno había desaparecido. Fue entonces cuando vi la escotilla. La luz indicadora brillaba en un rojo obsceno. El registro marcaba una apertura manual, ejecutada con una precisión gélida, sin dudas. Kuznetsov no se había suicidado, se había entregado. Aunque los manuales dicen que la muerte en el vacío es rápida, tuve la certeza de que él no había muerto allí fuera. Encontré su cuaderno más tarde en el compartimento médico, dentro de un contenedor que yo mismo había sellado. En la última página, una sola frase, escrita con una simetría aterradora. Me llaman a casa. El centro de control, al ser informado, no mostró piedad ni asombro. Prioridad absoluta al retorno del material, ordenaron. No les importaba mi cordura, solo la carga que llevaba en mis células. El regreso a la Tierra, el 12 de diciembre de 1963, fue de una limpieza antinatural. El escudo térmico aguantó, los paracaídas se desplegaron y el impacto fue suave. Al abrirse la cápsula, el aire terrestre me pareció pesado y la luz del sol insoportable. Había olvidado lo que era tener un cuerpo sometido a la gravedad. Fui trasladado a un hospital militar, un limbo de paredes blancas donde nadie mencionaba a Kuznetsov. Los interrogadores de civil, hombres sin rostro ni nombre, repetían las mismas preguntas en habitaciones sin ventanas. ¿Qué vio en Marte? ¿Qué hizo Kuznetsov exactamente? Trajeron algo más. Les hablé de las torres, de la señal que vibraba en el esternón y del cuaderno. Solo me creyeron cuando vieron los símbolos. Los expertos dictaminaron que no era un lenguaje, sino una estructura de datos. El programa Ares fue cancelado poco después, oficialmente por falta de presupuesto, pero extraoficialmente porque alguien entendió que Marte no había sido explorado. Marte había respondido. Me prohibieron hablar y me convirtieron en un hombre ordinario. Pero a veces, al escribir una simple lista de la compra, mi mano se detiene y traza curvas que no pertenecen a este mundo. Muchos años después, en 1980, conocí a Alexei Volkov. Yo ya era un hombre consumido por un cáncer que los médicos atribuían a la radiación, pero que yo sabía que era la geometría reorganizando mis pulmones. Volkov era joven, meticuloso, un burócrata del orden. Me pidió confirmar datos para el archivo histórico, como si los documentos fueran cadáveres inertes. Al estrechar su mano, sentí el mismo escalofrío que en la órbita de Hohmann. Acepté grabar mi testimonio final en 1964, sabiendo que el silencio también es una forma de transmisión. Mientras hablaba, las palabras fluían solas, como si estuviera dictando un código. Morí 3 meses después. Al menos eso es lo que dicen los registros de un estado que ya no existe. Volkov
escuchó la grabación décadas más tarde. En su informe, describió mi voz como producto de un estrés extremo, pero su curiosidad profesional lo traicionó. Empezó a copiar los símbolos para analizarlos. Fue suficiente. Semanas después, encontraron su apartamento lleno de dibujos automáticos, trazados con una precisión sobrehumana. El fenómeno se extendió. Un lingüista, un matemático, un técnico. Ninguno escuchaba voces. Todos recibían direcciones. Lo último que Volkov escribió antes de que el archivo Ares II fuera sellado para siempre fue una advertencia burocrática. La información parece inducir patrones cognitivos autorreplicantes. Se recomienda limitar su consulta. Mientras escribía esas palabras, su mano ya se desviaba milímetros, iniciando una curva que no pertenecía al alfabeto humano. Marte no envió naves, envió estructuras de pensamiento que se autocopían en el tejido de nuestra mente. Si has llegado hasta aquí, si puedes visualizar las líneas, el proceso ya está en marcha. Algo antiguo fue despertado en 1962 y sigue aquí, rediseñándonos desde dentro. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.